Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de nuestro foro de noticias en esta agenda informativa para que usted se mantenga muy bien informado. Hoy vamos a darle un ingrediente diferente a esta plática, no podríamos decir trinchera hoy con el invitado que tenemos porque me parecería, o sea, entraríamos en un tema de como un debate, decirle especialmente a un galeno profesional de este oficio y que se dedica a salvar vidas, decirle que vamos a debatir algunos temas con él en temas de salud porque no desconocemos el mismo, y como dice el refrán, zapatos a su zapatero. Tenemos hoy en el panel de invitados al pediatra Andy Rosales Sánchez, quien es el director del Hospital del Progreso en el departamento de Lloro. Vea usted, estamos muy contentos porque nos acompañe de hoy. Y yo decía, el ingrediente es sinónimo de, podríamos decir, de nuestro menú de contexto informativo para dialogar el tema de salud. Vamos, como quien dice, a descongestionar tanta política, tanto temas económicos, y bueno, que en el país el tema político es el tema del día. Doctor Rosales, buenos días. Gusto. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Igualmente. ¿Cómo le va? Pues muy bien, gracias por la invitación y espero que podamos disfrutar este tiempo que tenemos ahora, ¿verdad? Gracias. Al contrario, doctor, estamos agradecidos porque usted nos acompañe, y como yo lo decía en la introducción, vamos a tocar el tema de salud. Y ya días creo que han sido pocos los periodistas que han tenido a bien tocar este tema de salud, porque están enfocados prácticamente en el tema de político, que es el tema coyuntural ahorita en estos momentos. Doctor, vamos a iniciar por el tema normal que se generan en todos los centros hospitalarios, el tema de las emergencias. Es un tema amplio, este tema de las emergencias, especialmente, pero antes de iniciar con este tema, quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Hospital de Progreso? Pues en el Hospital de Progreso como especialista tengo ya 24 años. Llegué a finales del año 2000 y ya tenemos alguna experiencia pues con tanta gente desde el punto de vista clínico, vamos a decirlo así. Muchos progreseños y gente de alrededor pues ya me conocen como pediatra. Y ya pues como director del hospital pues voy a cumplir 2 años, así que de estar ahí sirviendo ya desde otro punto de vista a la población progreseña. Bueno, 2 años que no han sido nada fácil, y no ha sido tema político, sino que tema prácticamente por capacidad. Bueno, doctor, hoy sí iniciamos el tema de emergencia. ¿Cómo ha estado el Hospital del Progreso en cuanto a las emergencias en este centro hospitalario? Pues hablando del comportamiento normal de tanto tiempo, ¿verdad? Hemos visto un aumento en las atenciones, tanto en las emergencias generales, como hablando de cirugía, pediatría, medicina interna, el trauma, que ha aumentado bastante, así como las emergencias del área de ginecología y obstetricia. Justamente hemos estado haciendo análisis de cómo se ha comportado en los últimos 3 años, la cuestión esta de las atenciones, y hemos visto pues un aumento anual de aproximadamente entre 5.000 a 7.000 atenciones más cada año a partir de 2022, porque muchas cosas han pasado, y como les digo, hace ya 24 años tengo de estar en el hospital. Luego pasó aquel trancón del COVID, ¿verdad? Que nos trajo muchas vicisitudes desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista de la disponibilidad y los temores que esto trajo. Y con lo cual, pues en ese año vino algunos problemas de falta de demanda, porque había muchas situaciones que se presentaron con el COVID, y mucha gente no llegaba a los hospitales, había tantas limitantes. Durante ese periodo, de hecho, ni siquiera se operaba se hacía operaciones programadas, solo de emergencia.
A partir de 2022 empezamos a ver un aumento de las atenciones, como justamente les decía, porque bueno, ya todos los servicios se restablecieron, se abrieron salas que se habían cerrado, se ha mejorado pues la disponibilidad y la oferta de recursos, y el hospital ha tratado de responder a la categoría que se le dio hace unos 10 años más o menos, que se pasó de categoría de hospital básico a hospital general. Actualmente pues sí hemos visto ese cambio, ¿verdad?, en las atenciones, tanto a nivel de las atenciones en las emergencias de ginecología y obstetricia, como también de las emergencias generales, y también de las atenciones en consulta externa. Doctor, hay un tabú en cuanto a la atención de los hospitales, que la gente dice, yo llego muriéndome y no me atienden, dice. ¿Qué tan cierto es que hay ciertos pacientes que se le dan prioridad, y en particular a los pacientes, especialmente a las mujeres que van a detener o van a parir? ¿O cómo lo manejan ustedes? Cuando hablamos de emergencia, es que emergencia iban a dar todos los que llegan de primero, ¿va? ¿O cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo atienden los pacientes? Bueno, hay una cuestión que hemos visto históricamente en el hospital, que siempre se han dado quejas, justamente porque para cada persona su problema es lo más importante y piensa que es lo más grave. Sin embargo, hay todo un protocolo de evaluación de cada paciente, y se determina cuál es el paciente que tiene mayor prioridad en cuanto a la gravedad de que trae, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que los pacientes más graves se atienden primero. Obviamente eso no es muy entendible para muchas personas cuando piensan que su problema es lo más grave. Y como decimos, hay de graves a graves, y por eso algunos pacientes esperan más que otros. De hecho, los que más esperan son los que teóricamente son los que tienen menor gravedad, tal como se plantea. Y entonces eso es lo que se ve. Hace falta tal vez a nivel público, a nivel de publicitario, hacer como una campaña de decir, bueno, para que la gente sepa qué cosa es emergencia y qué cosa no es emergencia. Porque para mí puede ser que me dio fiebre hoy y me duele la cabeza, hice emergencia y me voy a la emergencia en lugar de ir al centro de salud. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero se encuentra que cuando llega al área de urgencias en el hospital, pues hay algún baleado, hay alguien que está en parto, hay alguien que está con tal dificultad respiratoria que se está poniendo cianótico, y entonces los médicos tenemos algunos criterios para decidir quién está más grave que otro, y de hecho así determinar a quién se va a atender primero. Sí, hacer una socialización de los temas en cuanto a qué se refiere cuando hablamos de emergencia. Es importante lo que usted dice, porque una cosa que llegue con un dolor de cabeza, una fiebre, otra cosa que alguien llegue baleado o con rajado, que le hayan pegado unos 20, no quiero ser sarcástico ni amarillismo con esto, unos 20 machetazos, pero bueno, esto es lo que se vive y es lo que ustedes, la experiencia que vamos a hablar de lo que acabamos de pasar, la emergencia del dengue. Bueno, para decir dengue, pues sí preocupa, ¿verdad?, cualquiera. Sin embargo, también hay formas de determinar qué paciente requiere atención más pronta o prioritaria en cuanto a dengue, ¿verdad? Entonces, no todos los pacientes con dengue se van a atender de primero, porque no es lo mismo un dengue, vamos a hablar así técnicamente, un dengue sin signos de alarma, a un dengue con signos de alarma, o un dengue grave. Y esa es la clasificación que nosotros usamos como médicos y como sistema de salud para determinar quién tiene mayor gravedad en cuanto a los pacientes con dengue, ¿verdad? Así que sí vimos estas situaciones durante la epidemia, y la gente que iba con dengue pensaba que le iban a atender de primero. Claro, se evalúa cuál es la gravedad dentro del dengue, ¿verdad? Entonces, y así como también en otras situaciones. Para decir algo, pues sí tenemos en el hospital, y yo creo que en todos los hospitales,
una atención diferenciada en cuanto a los espacios entre, como decíamos primero, las emergencias generales y las emergencias de ginecología y obstetricia. Estas se ven aparte y son, por supuesto, una población prioritaria con estas patologías. Bueno, digo patologías cuando hay una complicación del embarazo, porque el embarazo no es enfermedad. Sin embargo, que llegue de parto ya es una emergencia que tiene que ser atendida ya, ¿verdad? Entonces, esas son dos situaciones, sí, son dos escenarios distintos en los que hay que considerar. Uno como médico debe saber a quién tiene que atender ya y quién puede esperar un tiempo más. Y en cuanto, regresando al tema del COVID, doctor, nos interesa saber, ¿se están atendiendo pacientes de COVID ahorita o el COVID ya no es que ha dejado de existir, va, pero me imagino que se ha regulado el nivel o ha quedado como una infección así viral? ¿O cómo lo manejan ustedes médicamente? Existe la vigilancia en cuanto al COVID. ¿En qué consiste la vigilancia? Bueno, sí, primero, si yo detecto un paciente con sospecha de COVID, le pido la prueba, también lleno un formulario especial por si sale positivo, hay que hacer un reporte, ¿verdad? Que esas cosas no se saben, pero digo en cuanto a la población general, pero nosotros los médicos sabemos que siendo una patología que causó el impacto que causó, debemos tener siempre la vigilancia de formal, ¿verdad? Formal en cuanto al reporte de los casos que se presentan, porque si se ve que hay un aumento inesperado, entonces hay que, desde el punto de vista de salud pública, hay que determinarlo y también hay que saber cuáles son las medidas que hay que tomar en cuanto a nivel general, a nivel del sistema público de salud, alertando, ¿verdad? De que, bueno, hemos visto, por ejemplo, que vaya a haber algún aumento, entonces hay que buscar qué hacer y hacer las alertas necesarias, ¿verdad? Sin embargo, como usted nos ha dicho, pues sí hemos visto pues que el COVID se ha comportado como una enfermedad ya no grave, ¿no? Y sí tenemos todavía casos, pero no es muy raro que tengamos casos pero quedan secuelas, ¿no? Quedan secuelas dependiendo de la gravedad, del problema en ese momento, que no se han tratado. Sí, así es, como neumonía, digo yo, algunas patologías. Fíjese que en 2020 nadie sabía mucho del COVID. Es cierto que es un virus viejo, ¿verdad? Que fue esta cepa se presentó como una cosa distinta, con algunas características distintas, pero era un virus que ya estaba descrito hace mucho tiempo. Luego ya se sabía que producía infecciones respiratorias, pero esta cepa que vamos a decir que mutó, presentó unas características más fuertes. Eso se llama desde el punto de vista de la inflamación que produce en todo el cuerpo, en todos los órganos, pero también aumentó la capacidad de esta respuesta del cuerpo al virus de producir trombos, embolias, principalmente a nivel pulmonar. Y esa era la gravedad, esas eran las dos situaciones de gravedad que al final se determinó con el COVID después de los estudios que se hicieron en varios países, ya a finales del 2020 más o menos, y ya se empezó a determinar cuál era, cosas que no se conocían, y por eso pues trastabillamos tanto con los tratamientos a nivel mundial. Después de que pasó lo peor, después de que se estableció la vacuna, ya no tenemos casos tan graves de COVID, y entonces ahora pues ya son formas leves de la enfermedad. Doctor, en cuanto a este tema que los chinos siempre son los cracks, los expertos en hacer virus y todo esto, y ahora se anuncia que una nueva, ¿cómo le llaman ustedes? Cepa, una nueva cepa vendría. Esto alarmado a las autoridades, ¿va? ¿Ustedes están preparados por cualquier situación que se pueda presentar? Ha habido muchas teorías, incluso es una especulación, digamos, conspirativas, ¿verdad? De hecho, algunos libros dicen que lo habían anunciado, que si los Simpsons, que es esto, que
que si se acusan unos con otros, ¿verdad? Pero como hablamos al principio, es un virus viejo, ¿verdad? No. Ya bastante descrito, igual que lo que se dice ahora del metaneumovirus que se ha hablado, ¿verdad? Entonces, no sabemos quién fue el responsable, si es que hubo un responsable de que el virus haya mutado, que si alguien fue responsable de diseminarlo, eso no lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la vigilancia, tenemos que estar, como decíamos, pendientes de cómo se está comportando cada enfermedad por grupo, ¿verdad? No porque no se puede estudiar cada virus que puede producir tantas enfermedades, pero sí, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, cómo se han comportado las enfermedades respiratorias en los últimos 6 meses, digamos, y si hay alguna alerta en cuanto al aumento de casos de cierto tipo de enfermedad respiratoria, para decir un grupo, porque también podemos decir de enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ha habido una inundación, un huracán, pues esperamos ya cierto grupo de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, o por cierto tipo de bacterias, que si aparecen más mordeduras de serpiente, y entonces se empieza a hacer una vigilancia de este tipo de enfermedades. Y todo pasa porque los médicos o el personal de salud, las brigadas, se reporten lo que se está viendo para ver qué alertas podemos implementar, determinar para ver dónde se pone, en qué renglón se pone el dedo, ¿verdad? Obviamente el COVID agarró a todo el mundo desprevenido y, como decía, en algún momento pues nadie sabía qué tratamiento dar, porque se desconocía cuáles eran los mecanismos con los cuales se desarrollaba la enfermedad hasta que se dio el punto, ¿verdad? Y bueno, hay ya algunos sistemas establecidos para la vigilancia de las enfermedades, y hay distintos organismos nacionales e internacionales encargados de eso, con algunos protocolos ya establecidos para determinar cuándo es que hay una alerta para algún grupo de enfermedades. Sí, vea usted lo que dijo el doctor, que cuando inició el COVID, Honduras no estaba preparado para combatir esta situación, porque no solo Honduras, sino que prácticamente agarró de brazos cruzados a gran parte del mundo. Creo que los únicos que estaban preparados eran los naturistas, que había uno ahí en Choloma que decía que tenía la cura hasta parecida. Entonces, muchos hacían fila ahí, doctor, ahí 3 colas de fila. Entonces, bueno, pero son parte del oficio de cada persona, y la verdad que da temor cuando se hacen o andan estos globos sondas diciendo de que mire, viene una nueva cepa, que los chinos ya están confabulando con las teorías conspirativas contra los americanos y contra el mundo entero, todo para hacer mercado libre la venta de estas dosis o de la vacuna. Me dice producción que tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Siempre vamos a continuar dialogando el tema de salud. Ya días no tocaba el tema de salud con un galeno, especialmente con un profesional del sector de Yoro, y ahorita que estoy escuchando al doctor, lo siento, así un hombre muy intelectual en este oficio, y sobre todo manejar los tiempos de la televisión y los medios. Mire, bien suelto el doctor Andy Rosales Sánchez. Primera pausa, ya regresamos. Continuamos siempre con el director del Hospital del Progreso, el doctor. Bueno, estaríamos como abundando con decir doctor, sí. Lo que pasa es que en algunas instituciones de salud, a veces administrativamente, hay algunos que no son ni médicos, a doctor Rosales. Pero bueno, el doctor Rosales, como los ampliaba al inicio en contexto sobre el tema relacionado a diferentes patologías y cepas de algunos virus,
él daba a conocer que ahora pues si se viene un virus que se venga, porque dice él que aquí no le van a andar con tantas medias tintas porque están preparados, dice el doctor, hay medicamentos, hay suministros, hay camillas, hay de todo ahí. No es que estoy diciendo que lleguen más enfermos, no. Solo que estoy diciendo que el Hospital del Progreso, desde que el doctor llegó, pues las cosas han cambiado ahí en ese hospital. Va a decir la gente que si le está haciendo buena campaña. Parece campaña. al doctor Rosal. Bueno, doctor, dentro de todas las cosas, mire que hay que sonreírle a la vida, hombre. Dentro de todas las cosas. Y ya en el tema de suministros, doctor, ¿cómo andamos ahí de medicamentos? Porque veo que siempre, bueno, voy a iniciar con esta pregunta primero. Yo no sé a veces por qué cuando se sucede un caso grave de gravedad, ¿será porque ustedes no tienen el equipo? Entonces siempre lo trasladan a San Pedro. ¿Por qué pasa esto, doctor? Bien, mire, nosotros, le voy a contar que yo empecé a llegar al hospital cuando estaba estudiando, era estudiante de medicina, en 1987, yo estaba en quinto año de medicina, y llegué así como observador. Luego también hice servicio social en ese hospital, en 1990, 91. ¿Aquí en Progreso? Aquí, sí. Después me fui a especializar y volví como pediatra. O sea, le estoy hablando, como pediatra ya tengo 24 años. ¿Usted es cubano? 25, yo soy de aquí, de bien, Progreso. Sí. Con la pinta, sí. Y bueno, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? En el sistema público de salud. Cuando yo llegué como pediatra, yo me acuerdo que le preguntaba a la jefa de enfermeras, ¿verdad? Que cuál era la capacidad de respuesta de ese hospital. Yo venía recién del entrenamiento de pediatría de la residencia en Tegucigalpa, y bueno, ya uno viene con una rutina de hospital de mayor complejidad. Entonces, y bueno, yo recuerdo que habíamos 3 pediatras en todo el hospital. Éramos uno en la mañana, que era yo, en la tarde no había, y de guardia solo habían 2. Uno turnaba cada 10 días, ¿verdad? Para la demanda. Entonces, habían 2 pediatras de guardia, habían 10 días que quedaban descubiertos de guardias, y en la tarde no había ninguno, ¿verdad? Entonces, y me dice la enfermera, pues bueno, ahí se va a ir dando cuenta, ¿verdad? Ha habido muchos cambios. La mortalidad en niños, que es lo que es mi campo, ¿verdad? Se da en menores de un mes, la mayor parte de casos. Y entonces, ¿qué tenía que hacer yo en ese tiempo? Yo era consciente de la situación que planteé en este momento. Decía yo, bueno, este niño no se ve muy bien en este momento, en la tarde no hay quien lo mire, y en la noche no va a haber pediatra de guardia, y me va a tocar verlo a mí mañana, a saber cómo, ¿verdad? Sí, no sé si lo voy a encontrar, Entonces empezamos y entonces tenía que tomar una decisión. Este niño no se puede quedar aquí. Y le estoy hablando del año 2000, ¿verdad? Y la situación era esa. Y era en todas las especialidades. En ese tiempo solo teníamos las 4 especialidades básicas más ortopedia. Y era igual, ¿verdad? En la tarde solo había un ortopeda con 2 horas, ¿verdad?, de contratación. Y bueno, luego se vieron muchas cosas en todo este tiempo. Luego pasó lo del COVID, y luego todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Luego tocó el cambio de gobierno, pasó un año, luego, algunas situaciones en el hospital pues obligaron a que se diera un cambio de administración, y fue cuando yo llegué hace un poco menos de 2 años, ¿verdad? Y nos dimos cuenta pues que lo interrumpo, doctor, lo interrumpo. Diga. Mire, esta pregunta, si no se la pregunto ahorita, creo que la voy a dejar desapercibida en el transcurso del foro. ¿Usted entró por capacidad o entró por padrino político? Esa pregunta yo se la hice a la viceministra cuando me entrevistó, porque a mí me llamaron. ¿O les hacen a ustedes exámenes, así como los estos puestos, hay que decirlo, para ser director. Hay que decirlo, estos puestos son puestos de confianza. De confianza. Así como ponen a la ministra, así como, porque somos representantes de la Secretaría de Salud, son puestos de confianza. Y
Bueno, yo de le dije a confianza la y de ministra, capacidad y de capacidad, también. por supuesto, Sí. y de aceptación, ¿verdad? Sí, exacto. Yo le pregunté a la ministra, ¿verdad? A la Porque viceministra cuando vino, porque me se entrevistaron. imagina desde que usted lo pongan Y ahí y huelga todos los días en ese hospital Ya. porque no lo quiere. Y entonces, Ya lo sacan. y esa era una Ajá. pregunta, yo le digo, Ajá. pero ¿por qué piensan en mí, verdad? Yo le digo, yo político no soy, nunca. Claro, yo creí en el proyecto del partido, y yo simpatizante y militante, pero yo nunca anduve de activista en nada. De hecho, los políticos no me conocían. Y algunos dijeron, bueno, el doctor lo conocemos, pero no sabemos de cómo anda, ¿verdad? En la Y lo política. buscaron hasta en el censo, Y ¿no? entonces, no me habían buscado. Entonces, bueno, pero en algún momento, pues, surgieron ciertos nombres, ¿verdad? Ante la viceministra que se encargó de la situación que pasó. Y luego al siguiente día, después de la resolución que tomaron, pues me llamaron para entrevistarme y yo decidí aceptar, ¿verdad?, la entrevista y fue una de las cosas que quedamos claro. Le digo yo, doctora, yo en realidad si me buscan como activista no me van a encontrar, pero sí, definitivamente sí me van a encontrar en el censo, porque sí, yo creí en el proyecto del partido y yo lo hice y lo sigo creyendo. Y entonces, bueno, habían otros candidatos también, pero una de las cosas que hablamos fue pero hubo que momento para también, mí hubo momento de pisto porque esa fue una de las preguntas que hice, esa fue una de las preguntas que hice. Entonces había unas cosas que a mí como ciudadano primero me preocupaban y luego como médico, como empleado después de tanto tiempo de estar ahí y también como especialista, pues probablemente, definitivamente. Y entonces y yo le dije, bueno, este hospital, yo en algún momento hablé de la categoría del hospital, que es un hospital general, que es más, me refiero a que tiene más recursos que un hospital básico. Sin embargo, mi inquietud era que por qué el hospital, teniendo esa categoría, no tenía los recursos necesarios para fungir responder como un hospital general. Y entonces, y eso lo hablamos en la entrevista justamente, y hubo un compromiso de la Secretaría, por parte de la Comisión de la Secretaría de Salud, en apoyar en ese sentido, y yo dije bien, ¿verdad? Sin embargo, no estábamos hablando de que yo iba a hacer, y simplemente teníamos una plática, de la cual pues yo creo que ambos salimos con alguna expectativa. No hay ningún aumento de salario por ser director, en mi caso. Solo aumento de trabajo. Y eso también lo pregunté, así que bueno, fue una cosa que aceptamos porque era parte de ser ciudadano. No solo eso, sino que le genera a usted un mayor palmarés en su hoja de vida. Y también, por supuesto, es una experiencia, que no tenía, para la cual en realidad sí estaba formado en algún momento. Sí tuve un entrenamiento en gerencia pública de la salud y otros acercamientos en todo este tiempo trabajando en el hospital. Y de alguna manera pues sí me siento cómodo en la administración, ¿verdad? Y principalmente me siento cómodo porque el compromiso que la Secretaría de Salud adquirió con el Hospital de Progreso pues ha sido favorable, ¿verdad? No puedo quejarme. Obviamente no se resuelven los problemas completos del primer día, porque no solo el Hospital de Progreso tiene necesidades. Son 32 hospitales en Honduras, ¿verdad? 20 regiones departamentales, y entonces cada uno tiene grandes necesidades después de la situación en que quedó el sistema, llámese por el COVID o llámese como quiera llamarse. La situación del sistema de salud fue un colapso total, con lo cual la población perdió la confianza en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque había una necesidad sentida no satisfecha. Entonces la población perdió la esperanza en poder tener una atención
adecuada en el sistema público de salud, Sí. y hubo muchas situaciones en cuanto a aumento de morbilidad y también mortalidad, lo cual no debe pasar, así como también la disminución de las vacunas, que es un problema serio que tenemos en Honduras y en la región de las Américas, porque Honduras, después de pasar de tener una cobertura de 98% de vacunación en menores de 5 años, anda por, no quiero equivocarme, pero anda alrededor del 80%, sí. Probablemente a nivel central tengan otro dato, pero ese es el último que yo manejo. Y es una situación preocupante para el sistema público de salud, pero no solo para Honduras, es para la región de las Américas, porque de eso depende de qué enfermedades van a surgir luego. Las enfermedades que estaban controladas, por ejemplo, la poliomielitis, la tosferina, vamos a decir, y todas estas enfermedades para las cuales se protege a los niños en los primeros 6 meses, en los primeros 5 años, nos damos cuenta que ahora hay una desprotección inusual en la población infantil hondureña, lo cual pues lleva a preocuparse y a hacer algunos cambios en las estrategias de vacunación, y así también mejorar la disponibilidad de recursos, tanto infraestructurales como de insumos, medicamentos y de recursos humanos. Y voy a decir una cosa, yo recuerdo pues lo primero que yo pedí para la Secretaría de Salud fue recursos humanos. Vamos a hablar de un trípode de calidad. Hay un libro que me ayudó muchísimo para este cargo, yo hoy tengo que decirlo, y se llama Salud Global, ¿verdad? Y es parte de una estrategia mundial de la OPS, todas las instituciones relacionadas con la calidad a nivel de salud, y habla de 3 pilares en salud, en calidad, hablando de calidad de salud. El primero, recurso humano. El recurso humano en cantidad, pero también en calidad, adecuado, ¿verdad? Sí, el recurso humano idóneo se habla, y es el pilar más importante, porque usted llega con expectativa de que le resuelvan su problema. Pues si la persona que está enfrente de usted no sabe, o la persona que le va a hacer el examen no sabe, o si la persona que va a hacer la radiografía no sabe, entonces probablemente le cree un problema en lugar de resolverlo. Entonces el primer pilar es tener la cantidad adecuada de recurso humano idóneo. Segundo, el siguiente pilar es el material y suministros, lo cual incluye medicamentos, y el tercero es infraestructura. El primero que quisimos incidir, como decíamos, es este básico, el recurso humano, y ha habido la respuesta esperada. Obviamente hay que pedir con lógica, ¿verdad? No voy a pedir yo 100 contrataciones de un solo, porque eso no es así. Como decía en algún momento, la Secretaría de Salud no es el hospital de Progreso, hay muchos hospitales, muchos centros de salud. No, y el presupuesto también, porque por supuesto, hay un presupuesto al que hay que atenerse, ¿verdad? Exacto. Y entonces, y cuando no, pues hay que convencer a quien hay que convencer para conseguir. Y eso es a lo que la Secretaría de Salud le está apostando. Vamos a decir que sí, la doctora Carla Paredes, la ministra de Salud, ha dado un vuelco a la Secretaría de Salud en cuanto no solo a decir qué nos falta, sino también la monitorización de que lo que hace falta esté, me refiero no solo a recursos, sino a las actividades a realizar que también se realicen, ¿verdad? Entonces, y hay un monitoreo constante de las actividades pendientes que son tendientes a mejorar la calidad de atención, con los 3 pilares que habíamos dicho. Por ejemplo, la ministra está pendiente de que ejecutemos el presupuesto, porque el dinero está ahí para que lo usemos para las necesidades de la población, de cada institución. Sí, lo necesario. Y luego también pues que los medicamentos también estén, ¿verdad? Y que los insumos también estén, y si usted tiene problemas de infraestructura, pues también. Sin embargo, pues hemos ido teniendo algunos logros, ¿verdad? Y que la población se va a ir dando cuenta poco a poco, ¿verdad? Y para decir una cosa, tenemos actualmente un abastecimiento general de medicamentos de 84%, ¿verdad? Lo cual es aceptable, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener el 100%, pero ustedes saben que desde el punto de vista administrativo se dan muchos procesos que a veces tienen obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos? No siempre es dinero.
En aras de la transparencia, en aras de la legalidad, entonces los proveedores, tanto los proveedores como los compradores, que es la Secretaría de Salud, tienen que regirse por ciertos protocolos y requisitos que tienen que cumplir. Y a veces pues se dan algunas situaciones en cuanto al proveedor o en cuanto a la Secretaría. Sí. Y como decimos, el problema de dinero es uno, pero luego hay que cumplir con otros, sí, con otras reglas, con otros reglamentos. Nos encontramos con que, vaya, hace el año pasado, digamos, hicimos desde temprano pues un montón de procesos de compras, ¿verdad? Sí, licitación. Y bueno, y los proveedores decían, si tengo, y se los doy inmediatamente o en 30 días, pero en muchos casos se dieron situaciones particulares de cada proveedor, y con lo cual pues no lograron proveer, ¿verdad? Y nos quedamos que nos hacía falta esto y lo otro, entonces tuvimos que buscar donaciones, tuvimos que ver cómo comprábamos, tuvimos que buscarle la gracia, como decía mi abuela. Pero en temas de salud creo que entran compras directas, ¿va? O siempre se licita. Bueno, ahorita están con compras directas todavía. Sí. Doctor, le hago una pregunta. A nosotros siempre nos genera esa duda y la gente a veces nos pregunta, nos dice, ¿por qué en los hospitales se dan, o sea, se dan dos casos diferentes? O sea, pero vienen siendo lo mismo. Una es que los medicamentos se vencen. Dos es que no hay medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se vencen los medicamentos? ¿O por qué en realidad no hay medicamentos? Bueno, hay varias cosas. Número uno, fíjense que el 2023 empezamos. Nosotros hicimos, cada año se programa para el siguiente año, ¿verdad? Nos sentamos con la jefa de farmacia y a revisar. Son 200, si no me equivoco en este momento, 264 medicamentos que están en el cuadro básico del hospital, como el mío, con el de nosotros, perdón, con algunas inclusiones nuevas que hemos solicitado, las cuales han sido aceptadas. Y nos pusimos a revisar y nos dimos cuenta de que era necesario aumentar, justamente por lo que usted está contando ahorita. Para que no hiciera falta. Para evitar que haga falta, ¿verdad? Y nos mandamos la programación y nos mandaron 200 observaciones de las 264. O sea que ahorita va a pedir más medicamentos. Porque pedían tanto, ¿verdad? Entonces, y bueno, se hizo la explicación de cada una de las observaciones y bueno, se aceptó la programación, con lo cual hubo que hacer un aumento en el presupuesto de medicamentos para ese año, el cual subió este año, en 2025 todavía. Doctor, y bueno, entonces... Lo voy a interrumpir, doctor, disculpe, porque producción me está diciendo que nos vayamos a la segunda pausa. Vamos a continuar siempre con el tema de los medicamentos. En la segunda pausa ya nos queda claro que va a pedir un aumento de medicamentos, ya me imagino que ya los pidió para este año. Y siempre y cuando que los medicamentos ustedes, me imagino que revisan fecha y que sean los medicamentos más necesarios con los que ocupe la población. Segunda pausa, ya regresamos siempre con el doctor Andy Rosales Sánchez. Continuamos siempre con nuestro invitado, el galeno Andy Rosales Sánchez, quien está a cargo del Centro Hospitalario del Progreso en el departamento de Hierro. Doctor, nos quedamos cortos, yo lo interrumpí antes de irme a la pausa porque tenemos que darle paso a nuestros mensajes publicitarios. Si no, no comemos frijolitos en este país. Doctor, nos interesa saber, ya nos dijo usted que va a haber aumento de medicamentos y que no se van a vencer los medicamentos, no, van a estar vigilantes ahí para que no se venzan los medicamentos. Doctor, el tema de las adolescentes. Perdón, estábamos en el punto de los medicamentos y decíamos que hubo un aumento en la programación, ¿verdad? Y el cual pues ha sido aceptado, ¿verdad? Y se ha sido suministrado en un buen porcentaje. Usted preguntaba sobre los vencimientos. Ahí, en cuanto a medicamentos, hay 3 grupos principales de medicamentos.
Uno, pues hablamos de un abastecimiento general, sí. que incluye los 3 grupos de medicamentos, pero también están los medicamentos esenciales, ¿verdad? Que son de uso diario, los no esenciales, que son de un uso menos frecuente, y también tenemos los medicamentos vitales, que son los medicamentos que deben estar sí o sí en una emergencia grave y del cual depende de que el paciente sobreviva o no sobreviva, ¿verdad? Entonces esos son los 3 grupos de medicamentos más importantes. Entonces nosotros tenemos que tener medicamentos vitales siempre. ¿Los vitales cuáles serían? Los vitales, digamos, vamos jeringa. a decir, no, esos son insumos. Eso Entonces está la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la norepinefrina, noradrenalina, perdón. Pero insumos y tienen ahorita, doctor. Y hay otros medicamentos antídotos, por ejemplo, antídotos para morderas de serpientes y otros antídotos para otras intoxicaciones. Esos son vitales. Que si usted no se los pone en ese momento, pues lo más seguro es que se muera. Y entonces, y esos tenemos que tenerlos en la cantidad necesaria, programada, sí o sí. Y esos puede ser que se venzan. Porque es mejor que se venzan y no que necesitarlo o no tenerlo. Que eso depende la vida del paciente. Entonces, esos medicamentos muchos se vencen. Doctor, entonces, voy a hacer, no voy a hacer voy a ser subjetivos con esta pregunta, porque se mencionaba tanto que no habían algodones, no había jeringas, no habían insumos, digamos, en los hospitales. Esto no está pasando en el progreso. Pues en ese momento ya no. Yo le contaba, cuando nosotros llegamos. Pero antes sí pasaba esto. Sí pasó. Le tocó alguna vez poner de su bolsa, ayudarle a alguien. Muchas veces tenemos, yo me acuerdo, como le digo, ya tengo 24 años de estar ahí. Bueno, ya hemos visto tantas cosas. En algún momento decíamos, ¿cómo es que la gente aguanta, verdad? Y bueno, luego esos altibajos en la historia, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, yo le decía que observamos cómo es que el sistema estaba colapsado. Sí. ¿Verdad? Nosotros tuvimos que el primer año, yo le llamo el año de la supervivencia, porque tuvimos que hacer muchas malabares para poder suministrar, ya que todo estaba atrasado, ¿verdad? No había proveedores que mandaran los insumos, los medicamentos, porque hubo cierta, desabastecimiento de todo, ¿verdad? Porque hubo un cambio drástico en esa transición de un gobierno a otro, y se dieron muchas situaciones en cuanto a los proveedores, ¿verdad? Y algunos se declararon que no tenemos, y entonces no llegaban nada. O que les debían dinero y no les querían dar. Pues nosotros nos tocó pagar deudas con el presupuesto que teníamos, deudas de años anteriores. Entonces, y hubo que solventar tanto de reactivos, de insumos, de alimentos, y entonces tuvimos que solventar con el presupuesto que teníamos y a presentar la necesidad a la Secretaría de Salud para que se inyectara más el presupuesto, que se buscara la manera, tal como el compromiso que habían hecho con nosotros, y fuimos así subsanando cosas y tratando del día a día. Nos reuníamos con frecuencia con el personal de almacén para qué es lo que se nos iba a acabar, ¿verdad? Aprendimos, ¿verdad?, que teníamos que adelantarnos antes de que nos dijeran ya no hay, ¿verdad? Aprendimos que teníamos que enfilar a las jefaturas inmediatas, a los mandos intermedios, a que se evaluaran las capacidades del recurso, pero también las existencias dentro de las salas para que avisaran antes de que se terminaran los insumos, los medicamentos, y evitar aquel no hay, ¿verdad? Entonces aprendimos que teníamos que hacer algunos procedimientos, vamos a decir, legales dentro de la Secretaría de Salud para que nos autorizaran ciertas compras, ¿verdad?, para que evitar caer en ilegalidades y en aras de la transparencia también poder usar los recursos disponibles para solventar las necesidades que se iban dando. Así que de esa manera pudimos
solventar algunos problemas en cuanto a insumos, en cuanto a alimentos, en cuanto a medicamentos. Y eso fue el primer año, que fue el año de la supervivencia. El segundo año pues ya estuvo mejor, lastimosamente se nos vino la emergencia del dengue. Sin embargo, la Secretaría de Salud dio una respuesta esperada, ¿verdad? Nunca habíamos visto que los centros de salud trabajaran más de las 8 horas que normalmente trabajan, ¿verdad? Y que se extendiera hasta 24 horas por lo menos en 2 centros de salud en cada comunidad, en cada municipio, y con lo cual pues se evitó el colapso de los hospitales, ¿verdad? Entonces eso, aparte de la contratación de personal específicamente para la epidemia del dengue, pues esta epidemia pues fue terminada exitosamente para nosotros, ya que duró menos de lo que se esperaba, con menos pacientes de lo que se esperaba, ¿verdad? Con menos muertos de lo que se esperaba. Eso pues es por la vigilancia, como decíamos, pero también por la voluntad política. Y cuando hablo de voluntad política me refiero a las estrategias de la Secretaría de Salud como institución regidora y encargada de dar respuesta a los problemas de salud, no la política como tal, ¿verdad? Me refiero a esa formulación de estrategias de parte de quien le toca, ¿verdad? Dar respuesta. Y entonces sin voluntad política, sin análisis de las situaciones y sin la capacidad de dar respuesta, pues no pasa nada. Y sí que las cosas se van de la mano. Así que la respuesta a la epidemia fue bastante acertada y esperamos que siga así, ¿verdad? Nosotros vimos pues que sí podemos contar con las autoridades. Obviamente siempre hay márgenes de error, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice cómo está el abastecimiento, yo le digo estamos bien. Y estamos bien, tenemos 84% de medicamentos. Hay márgenes, ¿verdad? Entre el 80 y el 100%. Algunos dicen 85%. ¿Y a cada cuánto? Sin embargo, llegamos a 42%, ¿verdad? En el primer año. O sea, ustedes compran medicamentos a cada año, anualmente. Bueno, la Secretaría ¿O compra los lotes o cómo? A ver, la Secretaría de Salud tiene un almacén general de medicamentos. La Secretaría de Salud hace licitaciones de acuerdo. Ustedes hacen la solicitud. Si cada hospital, dependiendo de su categoría, tiene asignado un cuadro básico, una lista de medicamentos que son según la atención que da y según cuánta atención da. Y entonces se hace la programación y se manda a nivel central. No es lo mismo la lista de medicamentos del Hospital de Progreso que la lista de medicamentos para Catarino Rivas. Es totalmente distinta, son complejidades distintas en la hospitalización. Entonces, si yo le digo que estamos bien con un 84, 85%, pues no tenemos el 100%, pero hay márgenes de error por todo el margen que los procedimientos y las situaciones dan, ¿verdad? Así que de repente usted llega al hospital y dice, bueno, usted necesita 4 medicamentos, de eso no hay aspirina, ¿verdad? Por ejemplo. Pero llevó la irbesartán, llevó la eritropoyetina, le llevó la metformina, llevó el antibiótico, pero uno probablemente no haya, ¿verdad? Entonces, pero está dentro del margen. Entonces, y son desde el punto de vista técnico márgenes aceptables, con los cuales pues se hace unas mediciones periódicas y entonces se evalúa, ¿estamos funcionando bien o no estamos funcionando bien? Obviamente el ideal es 100%, ¿verdad? Entonces, todos aspiramos a ese 100%. Sí. Así que se hacen, se toman las medidas para lograr siempre subir. Recuerdo que se llegó a, como le contaba, se llegó a un 42%. Eso era totalmente inaceptable, ¿verdad? Desde todo punto de vista, y está aumentando. Y por supuesto cada día tenemos que ir mejorando porque todo es mejorable, ¿verdad? Toda situación es mejorable. Doctor, esto es para mantener el nivel y mantener el margen de este centro hospitalario. Nos quedan pocos minutos, doctor. Quiero ser preciso y conciso con usted para aprovechar las preguntas que le voy a hacer y que las hagamos así medio rapidito. Si yo le pregunto ahorita,
¿Qué cambios han hecho en el Hospital de Progreso? En infraestructura, digamos. Bueno, los cambios iniciales eran lo más importante, el recurso humano. Eso. El año pasado se asignaron alrededor de 70 plazas permanentes. 70. O sea que hay más médicos entonces. Hay más médicos, hay más enfermeras, hay más técnicos, hay más anestesiólogos, hay más... O sea que atienden al paciente de volada, entonces, como dicen. hay la lista de, el tiempo de espera para las consultas ha disminuido. Ha disminuido el tiempo de espera para las consultas. Y entonces eso era lo primero. Lo segundo era asegurar los insumos. Entonces, en cuanto a insumos, estamos en un 88, 90%. Llegamos a un 96% hace poco y vamos bien. En cuanto a infraestructura, que incluye saneamiento básico, pues se instaló un pozo, se perforó un pozo, que ya tenemos agua 24 horas. Con algunos inconvenientes esporádicos, ¿verdad? En cuanto desde el punto de vista técnico, pero que se resuelven rápidamente. El Club Rotario nos ayudó a financiar ese proyecto, ¿verdad? El cual está funcionando muy bien. Luego, siempre tiene que ver con la infraestructura y el funcionamiento. Hubo un generador de alta capacidad que fue instalado en 2023 también. Entonces, así que tenemos energía eléctrica permanente. Es automático y no tenemos problemas de falta de electricidad. Se han hecho, fíjese usted, le tengo que contar esto, no hablo de administración, hablo de la administración del gobierno en general. Se restableció la atención en la maternidad en su espacio físico, ¿verdad? Se restauró el área materno infantil, la cual había estado siendo ocupada para las atenciones de COVID. Algunas remodelaciones. Y se restableció, se remodeló, ¿verdad? Se reactivó el área de rehabilitación, que también hubo que hacerle algunas reparaciones. Se restableció el servicio de hospitalización de pediatría, ¿verdad? Se ha mejorado la emergencia también. Y desde ese punto de vista hay otros proyectos. El que estamos esperando ahorita es la ampliación del almacén, porque ya no caben los insumos. Entonces, mire, es buena si usted noticia. va al hospital, va a ver que hay cajas de sueros en los pasillos, en el techo se ven un montón de cajas. Y eso, aparte de que los insumos no están bien cuidados, porque hay que aceptarlo, trae un riesgo tanto de circulación como en el techo de incendios. Y ya tuvimos una evaluación de parte de los bomberos en las cuales nos han señalado estas cosas y lo tomamos como una cosa urgente y la Secretaría de Salud ha respondido. Tenemos un proyecto que se va a realizar este año que es la ampliación del almacén, que es alrededor de 8 millones de lempiras, y estamos justo finiquitando este proceso de presupuesto y esperamos que para finales de septiembre, octubre ya esté terminado. Obviamente el hospital ya no cabe, ¿verdad? Como dijimos, tenemos más atenciones. Cada año aumentan 5.000 a 7.000 atenciones anuales. ¿verdad? Como desde ha crecido el nivel de 2022 población. ha crecido la población. Fíjese usted que la municipalidad nos dice que tenemos en Progreso y alrededores 550.000 habitantes. Vamos a decir que son 500.000. El 70% le toca atenderlo al sistema público de salud. Así que tenemos un hospital para 70%, vamos a decir, 350.000 personas. Y de ahí pues la necesidad de fortalecer al hospital, y la Secretaría de Salud pues es consciente de esto, ¿verdad? Y por eso tenemos más recursos humanos, y mientras más recursos humanos pues eso tiene efecto llamado, ¿verdad? Entonces tenemos obviamente más atenciones, como dijimos al principio. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ya no cabemos y que necesitamos una ampliación, y eso es lo que sigue, ¿verdad? Con el Hospital del Progreso. Bueno, eso va a seguir, como usted lo dice, en estos 2 años que ya lleva, que va a cumplir, pues es un compromiso, y sobre todo le va a quedar guardado ahí en su palmarés para cuando digan, cuando estuvo el doctor Rosales, las cosas cambiaron para bien en este hospital. Doctor, nos vamos, producción nos dice que nos tenemos que ir. Yo le agradezco que haya compartido con nosotros y con el pueblo
hondureños, porque estamos a nivel nacional, para que conozcan todas las bondades que tiene y el trabajo que se está realizando en el Hospital del Progreso, y que las cosas han ido mejorando de poco en poco, porque sabemos que no es nada fácil trabajar en un lugar tan complicado, específicamente el tema de la salud, cuidar con la salud del ciudadano. Entonces yo le deseo el mayor de los éxitos, Dios lo guarde, lo bendiga, y que esté muchos años más ahí como director, y que no solo le dé más trabajo, sino que también la ministra ahí, que le dé más sueldo también, ya que ahora es el director de salud del Hospital del Progreso. Nos vamos, Dios los guarde, los bendiga. Hasta pronto.